Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios podemos estar en sus hogares y donde quiera que se encuentre. Y en el día de hoy tenemos una propuesta única. Nosotros desde el arte de curar tenemos una propuesta que yo sé que a ustedes les va a interesar muchísimo. El arte de curar está en el aire y recuerden que el arte de curar, porque curar es un arte. ¿Y quién es nuestra invitada del día de hoy? Nuestra invitada de luxe es la doctora Francesca Álvarez, médico internista reumatóloga. Una persona que es especialista en reumatología. Ya usted sabe que se va a hablar de algunas enfermedades que tienen que ver dentro de esa especialidad. Pero sobre todo hay una que es como la más florida, que es la artritis reumatoide. Pero eso hablará la doctora Francesca Álvarez. Doctora, bienvenida al arte de curar. Muchas gracias. Y un saludo a los amigos televidentes. Doctora, yo quiero de inmediato comenzar diciendo, ¿cómo se definiría esta enfermedad de artritis reumatoide? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica, una enfermedad articular, inflamatoria, multisistémica, que no solamente va a afectar las articulaciones, sino que además va a afectar otros órganos, como pulmón, corazón, riñón, los ojos, etc. Por eso es multisistémica. Así es. ¿Las personas nacen con predisposición a tener artritis reumatoide o eso tiene que ver con el estilo de vida o es multifactorial? ¿Cómo se define eso? Sí, es una enfermedad multifactorial y van a intervenir factores tanto genéticos, ambientales, inmunológicos que van a perpetuar para que esta enfermedad se desarrolle. Pero si las personas tienen un componente genético, una base genética, y hay algo que va a hacer lo que es el gatillante, donde va a hacer que se desarrolle la enfermedad. Esto puede ser desde un proceso infeccioso, como un virus, en personas genéticamente predispuestas. Relación sexo varón-hembra, ¿dónde es más frecuente? Sí, la artritis reumatoide es realmente más frecuente en ambos sexos, tiene que ver mucho, aparte de la genética, también con el estilo de vida, como usted mencionó, y también con algunos tipos de labores, de trabajos. Va a afectar o no más a los pacientes. ¿Edad promedio en que los pacientes inician con este proceso? Generalmente antes de los 65 años, aproximadamente a los 65 años de edad, cada vez lo estamos viendo con más frecuencia. Sin embargo, doctora, existe una artritis reumatoide juvenil. Y entonces, ¿cómo definiríamos eso y por qué existe esto de artritis reumatoide juvenil? Sí, esto se va a ver en los jóvenes antes de los 16 años. Aquellos niños antes de los 16 años donde se les diagnostica la enfermedad o presente la enfermedad articular, pues sí es una artritis idiopática juvenil. Que estos pacientes, la mayoría de ellos, pues va a continuar con lo que es la artritis reumatoide en su vida adulta. Cuando dice idiopática es que no es conocida la causa, entonces la otra no es idiopática. Mire, lo que pasa es que a veces estos pacientes empiezan con la enfermedad articular per se, pero algunos de ellos van a coger otro curso. Hay pacientes que son diagnosticados, por ejemplo, inicialmente con artritis, y entonces ya luego cuando se reevalúa el paciente tiene lupus o cualquier otro tipo de enfermedad inmunológica. Ella se va definiendo, por así decirlo. Como este es un programa primordialmente educativo, vamos a definir algunos términos que se parecen mucho. ¿Qué diferencia hay entre una artritis, una artralgia, por ejemplo, una artrosis? Todo se parece. Sí. Artritis, artralgia, artrosis. Sí, bueno, lo que es las artralgias son los dolores articulares. Cualquier articulación que duela es una artralgia. Artritis es cualquier articulación que esté inflamada. Que duele también. Exactamente, pero dolor e inflamación, además tiene inflamación, claro que sí. Y artrosis es una enfermedad articular degenerativa, donde hay desgaste de lo que son los cartílagos articulares. Entonces ahí está la gran diferencia. ¿Ustedes lo ven los tres tipos de...? Sí, por supuesto que sí. Los pacientes, lo primero que llegan a consulta es por el dolor. Por inflamación, a veces llegan con deformidad, con limitación, y entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. La tipo de articulación con que más
frecuencia se ataca esta enfermedad? Y se lo digo porque a veces hay artritis que son migratorias, pero como la típica de la fiebre reumática, complicación o secuela de una amigdalitis en el niño, pero en el caso del adulto, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas en orden de frecuencia? Bueno, en los pacientes con artritis reumatoide, las articulaciones grandes y pequeñas son las que más se afectan, sobre todo las articulaciones de las manos. Hablamos de carpos, metacarpos, interfalángicas proximales, interfalángicas. Son pequeñas. Las pequeñas y las grandes también se afectan. Inclusive puede ser que la enfermedad inicie en una sola articulación. Monoarticular. Sí, puede ser monoarticular, pero su frecuencia es que sea poliarticular, no se afecten varias articulaciones, tanto grandes, pequeñas. También las características son, como son muy inflamatorias, los pacientes refieren que duele más en horas de la mañana y en horas de la noche. ¿Qué normalmente hace la gente en la casa? El de la ciudad, el del campo, antes de ir al médico. Usted que ha visto muchos pacientes con artritis, me refiero a malas prácticas, creencias, mitos sobre este problema. Sí, así es, hay de todo. Los pacientes inicialmente van a tomar analgésicos. Eso es lo primero que ellos hacen. También hay personas que utilizan muchos medios naturales, que miel de abeja, que la cúrcuma, hay muchas otras cosas que, si bien es cierto que de alguna manera son antiinflamatorias, pero para este tipo de enfermedad realmente no le va a mejorar como ellos esperarían. Y su curso va a continuar. El curso de deformidad, de limitación, va a continuar. Sí, fíjate que usted dice no es que no tengan propiedades antiinflamatorias. Así es. Lo que pasa es que la concentración que se necesita, la dosis, no la trae probablemente la cúrcuma ni lo otro. Así es, y como dije, puede mejorarlo en cuanto al dolor, pero el curso de la enfermedad va a continuar a pesar de tomar los medicamentos naturales si no lleva el tratamiento adecuado para la artritis. ¿Hay artritis luego de un trauma? Sí, puede ser. Generalmente una artritis luego de un trauma se llama va más bien dirigido a una artrosis, que es postraumático. Se produce una inflamación, un dolor, una inflamación, se va a desencadenar y conlleva más una artrosis. La artritis puede desarrollarse luego de un trauma, pero es menos, se puede ver con menos frecuencia este caso. Bien, estamos conversando con la doctora Francesca Álvarez, médico internista, reumatóloga, y usted puede ver cuánto conocimiento en tan poco tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve retornamos. Las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a la humanidad que camina a la Tierra desde antes del COVID-19 y que se ha agudizado después de la pandemia con depresión y ansiedad como dos de las principales causas de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud hace una alerta sobre el particular y reitera que la salud mental es una parte integral de la salud que va más allá de los trastornos mentales y que por lo tanto requiere de intervenciones conjuntas desde distintos sectores a fin de promoverla y abordar su tratamiento. Está bien pedir ayuda. La salud mental sí importa. Sigamos derribando estigmas. Yo soy Nedia Esteves, psicóloga clínica, desde su segmento El arte de curar, aquí, curando el alma. Bien, continuamos con el desarrollo de su espacio, El arte de curar, y estamos con la presencia de la doctora Francesca Álvarez, quien es médico internista y reumatóloga.
Doctora, descríbame cómo se presenta una artritis en la mayoría de los casos. ¿Cómo es el proceso desde que comienza hasta que ya usted dice, bueno, aquí hay un daño importante? Los huesos pierden algún tipo de, porque hay una enfermedad que se llama osteoporosis, donde, ¿verdad?, los huesos van perdiendo parte de su sustancia, como dice la gente, ¿verdad? Pero de su fortaleza se ponen porosos, etc. Pero en la artritis reumatoide, ¿cuál es el cuadro clínico típico? ¿Cómo esto comienza y hasta dónde llega? Sí, eso va a depender mucho de entre un paciente u otro, pero generalmente van a presentar desde dolor, inflamación, rigidez, deformidad, que puede ser monoarticular en una sola articulación o varias articulaciones como hombros, codos, manos, rodillas, tobillos. También, sobre todo, van a afectar las pequeñas articulaciones, sobre todo la de las manos y la de los pies. Esos pacientes generalmente dicen que le duelen de manera simétrica, tanto, por ejemplo, un hombro como el otro también, que hay mucha inflamación porque es muy inflamatoria, generalmente en horas de la mañana y en horas de la noche, mejoran parcialmente el uso de los antiinflamatorios, se pueden acompañar además de síntomas constitucionales, desde fiebre, pérdida de peso, mucha fatiga, malestar general. Inclusive algunos pacientes pueden presentar anemia, producto del mismo proceso inflamatorio que presentan. Deformidad en los huesos, sobre todo de los dedos, de la mano. ¿Ya todavía los pacientes presentan eso o no? Sí, por supuesto, pero ahora se está detectando pues más temprano, están llegando más temprano y estamos tratando de evitarlo, evidentemente pues con el tratamiento y todo esto. Sí nos llegan algunos pacientes con deformidad, porque realmente pues a veces llegan tarde a la consulta por usar primero en su casa analgésicos y remedios naturales, que si bien es cierto le mejora el dolor y el proceso inflamatorio, el curso de la enfermedad va a continuar. Además que también acuden a algunos médicos, los cuales le mandan a hacer, por ejemplo, lo que es el factor reumatoide. Entonces, cuando este sale negativo, pues le dicen, pues no tiene artritis. Sin embargo, hay pacientes que sí tienen el factor reumatoide negativo y es una artritis reumatoide que produce los mismos cambios de aquellos pacientes que presentan el factor reumatoide y el anti-CSP positivo. Claro, la artritis, básicamente la clínica es muy llamativa. O sea, la clínica yo creo que se impone a un análisis que diga que el factor reumatoide, el FR está negativo, porque es que la clínica es muy florida la mayoría de las veces. Así es, y generalmente vuelve el paciente por el mismo problema, con el cuadro de dolor que puede mejorar con el analgésico, pero realmente no le va a quitar el dolor. Aunque usted es una persona joven, me imagino que ha leído la historia de la evolución de los tratamientos de la artritis. El avance de la ciencia ha traído realmente un mejor pronóstico, porque te digo que yo veía gente con 40 años ya prácticamente discapacitada a ese nivel. No lo estoy viendo. ¿Qué ha pasado? Así es. Lo primero es que estamos teniendo un diagnóstico más temprano. Y lo segundo es que los medicamentos que tenemos pues realmente han revolucionado y están frenando lo que es la actividad de la enfermedad, evitando la destrucción del hueso y por ende pues la deformidad de los pacientes, que le produce mucha limitación y que le produce además tener que necesitar a familiares, amigos, allegados, a que lo ayuden a realizar sus actividades cotidianas. Y también pérdida de trabajo, producto de sus mismas limitaciones. Todo eso se está evitando cada día más. ¿Hay alguna artritis que tienen apellido? Por ejemplo, artritis gotosa. ¿Qué es eso, doctora? Sí, son aquellas que realmente se ven aquellos pacientes que tienen el ácido úrico muy elevado y que producen además esos tipos de artritis, algunas deformidades como son los tofos. ¿Cómo es eso, doctor? Sí, son unas lesiones que se producen por la acumulación de estas proteínas en el cuerpo, le produce mucha deformidad en el paciente, sobre todo en aquellas áreas de presión, como por ejemplo en los codos. Se puede ver el codo así como en forma de coliflor. Entonces ahí tiene que ver el mucho asunto también con el tema de la alimentación
el consumo de muchas carnes rojas, de muchos tipos de alimentos, el alcohol, sobre todo las cervezas, puede desencadenar y son muy episódicas. El paciente puede estar muy bien y de repente hace un consumo excesivo o hace un pequeño consumo de esos productos y entonces se desencadena inmediatamente el dolor. Doctora, tanto que a la gente le gusta beber en este país, todo lo que aquí se habla es el alcohol. Aquí la gente chupa. Así ¿Usted sabía es. que en República Dominicana se bebe? Por ahí hay una morena, mire, que los fines de semana no va a completo. Y se fuma también. Y el cigarrillo es una de las causas que con más frecuencia desencadena artritis en los pacientes. El fumar. Ay, sí, el cigarrillo. Bueno, el cigarrillo, el tabaco en sentido general, ese sí es verdad que no se queda en ninguna enfermedad. Así O sea, es. baila en todo, porque realmente es un tóxico que tú estás ingiriendo, que está poniendo... Doctora, y esto de artritis y psoriasis, que a veces yo veo esa combinación, que dice una artritis psoriática, digo, pero ¿y qué es esto? Sí, son aquellos pacientes que tienen psoriasis y que presentan artritis, porque los pacientes con psoriasis es una afectación que va en la piel. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes van a desarrollar hasta un 40% de estos pacientes en aproximadamente 10 años, luego de tener la psoriasis, presentan artritis y entonces ahí ya es una artritis psoriásica. Inclusive algunos de esos pacientes pueden presentar primero la artritis y luego la psoriasis. Puede darse una de las dos, adelante y atrás. Así es, y ellas están dentro de las espondiloartritis, que son una gran familia. Como la espondilitis anquilosante, está la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis idiopática, la artritis idiopática juvenil, entre otras. Y no solo la artritis séptica, que después hablaremos de eso, porque también produce mucho dolor e inflamación, y hay que tratarlo y cuándo se produce. Estamos conversando con la doctora Francesca. Miren, en el próximo segmento, los teléfonos, porque vámonos con el público ya para las llamadas después de estos consejos comerciales. Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar, porque curar es un arte. Este programa es en vivo, los teléfonos van a aparecer en pantalla. Esos teléfonos están ahí para que usted pueda hacerle sus preguntas a la doctora Francesca Álvarez, especialista en el área de reumatología. Hoy estamos tocando el tema de la artritis y hablamos de la artritis reumatoidea, de la reumatoidea juvenil, ya hemos hablado muchas cosas. Doctora, también hay una artritis que le llaman artritis séptica. Y quiero que me hable también de la artritis que se presenta, de la nefritis lúpica, que también se acompaña el lupus, nefritis, artritis. Y hay ustedes saben de eso, que se arma como un cóctel. Ya tenemos llamada. Las llamadas son primero, doctora. Adelante. Estamos en el aire. Buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora. El rol de la nutrición y el ejercicio, ¿qué tan importante es para que el control de las enfermedades reumáticas? ¿Qué tan importante es? Tenía que subir un poquito más aquí la directora, la productora o el director. Aquí en el piso, no se oyó prácticamente. Si puede decirme la pregunta de nuevo, que me suban aquí el audio, por favor. El rol de la nutrición y el ejercicio para el control de las enfermedades reumáticas, ¿qué tan importante es? Perfecto. Muy, muy importante. Es un complemento. Es igual que cuando yo inicio tratamiento en los pacientes. Sí, el paciente se le pone su analgésico, se le pone se le pone inicialmente un poquito de esteroides, se le ponen los inmunosupresores, algunos van a terapia biológica, pero si todo esto no lo acompañamos de una buena alimentación, evitando 3 alimentos básicos, evitando harina,
azúcar y grasas. Ay, lo que más le gusta a la gente, oye, harina, Evitar. azúcar y grasa. Y aumentar el consumo de frutas, Eso es evitarlo. de vegetales. Eso es evitarlo. Vamos a la próxima llamada. Adelante, el arte de curar. Hola, sí, yo tengo una pregunta, perdón. ¿El clima realmente influye en los dolores articulares? Clima y dolores articulares. Bueno, la mayoría de los pacientes sí refieren de que cuando hace frío aumenta el dolor. Y me imagino que produce rigidez de la articulación y el frío y la cosa. Sí, exactamente. Y según va Ellos calentando el refieren. día, como que va mejorando. Así es. Algunos pacientes sí lo refieren. Entonces ahí tienen la respuesta. Bueno, yo, doctora, he visto bastantes personas que en la mañana están hasta cojos. Y según va calentando el día, no sé por qué, pero Sí. eso es así. Hay algunas enfermedades como las espondiloartritis que tienen esa característica. Espondiloartritis, Las explíqueme eso. espondiloartritis, como ya mencionamos algunas, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil, entre otras, tienen esta característica. El dolor es más frecuente en la mañana y en la noche. Entonces, cuando el paciente hace sus actividades cotidianas, el dolor va mejorando. Va mejorando el dolor, y entonces ya luego cuando pasa la tarde, la noche, que llegan a su casa, que están más tranquilitos, vuelve a presentar el dolor. A mí me dice una paciente que yo conozco muy bien que no puede dejar de ir a trabajar porque le duele más cuando está en la casa tranquila. Sí, esa es una que ahí sí que le característica. duele, si no se mueve o si no está haciendo algo. Entonces, sí. es un problemita. Sí, es una característica de las espondiloartritis, que son una gran familia, sí. Bueno, adelante, tenemos otra llamada del arte de curar. No escuchamos, aquí en el piso no se escucha nada. Hello, Ahora sí, adelante. yo quiero saber porque yo tengo artritis con deformación. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. ¿Cuál es la pregunta? Tiene Quiero- artritis con quiero deformidad. hacer una pregunta a la doctora. Sí. Yo tengo artritis con deformación, Sí. pero quiero saber porque yo tengo también adormecidas las manos. Artritis, deformidad y adormecimiento de Adormecimiento la de mano. las manos. Sí, eso es por el mismo proceso de inflamación. Al estar tan inflamado, produce también calambres, y esa deformidad, hay que ver el tratamiento que ella está llevando. Y si el medicamento está funcionando, si hay que avanzar a otras terapias, si hay que cambiar terapias, eso es muy importante saberlo. Pero algunos pacientes, la artritis es tan agresiva, aquellos pacientes que tienen el factor reumatoide muy elevado y el anti-CCP, la enfermedad suele ser muy agresiva. Y aún con el tratamiento, el paciente sigue el curso de la deformidad. O sea, sigue su evolución. Usted me está diciendo que hay dentro del rango de artritis unas son más agresivas, otras menos agresivas, una más florida, otra menos florida. Así es. Así es. Sí. Entonces, ustedes tienen que adecuar la terapia dependiendo a ese grado de Sí, agresividad. eso va a depender entre un paciente u otro. Entonces, les decía que el que tiene el factor reumatoide negativo va a tener el mismo curso que el que la tiene positivo. Sin embargo, el que tiene el factor reumatoide y el anti-CCP positivo suele ser más agresiva y más deformante. Tenemos otra llamada. Adelante, el arte de curar. Buenas tardes. Buenas. Me gustaría saber qué tipo de rigidez matutina se presenta en la artritis reumatoide y cuánto dura generalmente. Bien. Sí, los pacientes con artritis reumatoide suelen tener rigidez matutina que dura más de 30 minutos. Entonces el paciente dice, yo me levanto y tengo que esperar como calentarme para yo hacer mis actividades o iniciar mis actividades cotidianas. Generalmente más de 30 minutos. Diferente a la artrosis, que generalmente puede producir igual dolor, inflamación, menos que la artritis, y esa rigidez suele durar menos de 30 minutos. O sea, la artrosis dura menos, la rigidez. La Ajá, artritis, menos de 30 minutos y la artritis minutos. reumatoide mayor Oh, de 30 minutos. Eso es un buen dato. Ahorita cuando el joven preguntó hace un rato sobre nutrición y ejercicio, usted habló de la nutrición, pero no tocó la parte de ejercicio. Sí, es muy importante porque el paciente, inicialmente, cuando el paciente está inflamado, yo no recomiendo ejercicio.
Yo les recomiendo al paciente manejar ese dolor y esa inflamación. Una vez yo controle este proceso, entonces sí lo mando a que haga ejercicio. Y otra cosa muy importante también son las terapias. Entonces, mientras más fuerte tenemos los músculos, menos tenemos que utilizar las articulaciones. Interesante eso. Así es. Entonces, los ejercicios sí son muy importantes. Igual que la alimentación y llevar sus medicamentos y sus controles médicos. Tenemos otra llamada, el arte de curar. Adelante, estamos en vivo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre cuáles serían las precauciones que se deben de tomar al momento de utilizar o implementar inmunosupresores en lo que vendrían siendo las mismas enfermedades reumáticas. Nosotros lo primero que hacemos el paciente es evaluarlo. Aquellos pacientes que lo necesitan, pues evidentemente nosotros les mandamos a hacer una rutina de analíticas. Y aquellos que están en condiciones de que lo pueden usar, pues entonces se inicia el inmunosupresor y la dosis va a depender de la enfermedad y del paciente. Y los controles médicos es justamente para uno evaluar los efectos secundarios que pudieran producir los medicamentos, como controles del hemograma, controles de las enzimas hepáticas, control renal, todo eso es por las consultas. Doctora, mire, usted no lo ha dicho, pero cada paciente artrítico es único. Así es. Es único. Eso es así. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante. Adelante, estamos en el aire. En piso no escuchamos si están hablando. Bueno, entonces me indican que es una pausa que tenemos que hacer. Ya le dije que muchas llamadas. Por favor, vamos a dar unas recomendaciones y en breve retornamos para seguir contestando esas preguntas que es muy importante para nosotros compartirla con la doctora. Adelante. Bien, continuamos desde su espacio El Arte de Curar. Les recordamos que en el Centro Médico UCE seguimos viendo los pacientes con SENASA contributivo, con los laboratorios, las analíticas, internamientos que no pagan diferencia en la mayoría de los casos, con algunas excepciones de algunos planes que ponen diferencia. Nosotros seguimos dando ese servicio premium en los pacientes con SENASA contributivo. Y recuerden que tenemos toda una gama de tecnología nueva. El último resonador que llegó al país lo tenemos allá, además de la tomografía, mamografía con tomosíntesis, bueno, de todo. Así que Centro Médico UCE en la Máximo Gómez 66. Quien les habla es el administrador general, gerente general del Centro Médico, por eso le puedo hablar con esa autoridad. Y estamos conversando con la doctora Álvarez, reumatóloga, pero le iba a hacer una pregunta, pero la llamada va primero. Adelante. Buenas, gustaría saber cuánto puede influir el estrés emocional en los brotes de lupus o artritis, más en los pacientes jóvenes. Excelente pregunta. Oye, ¿qué pregunta? Estrés emocional. Sí, el estrés realmente es desencadenante de muchas cosas. Y los pacientes con lupus, pues evidentemente sí puede producir que se desencadene un brote de la enfermedad, que no es más que la exacerbación de los síntomas de esta enfermedad, como dolor, inflamación, lesiones en la piel, mucha fatiga, salida del cabello, pérdida de peso, fiebres, úlceras orales, entre otras cosas. De la poca cosa que los hombres no hemos beneficiado es que el lupus es 9 veces más frecuente en las mujeres, una relación 10-1, 9-1. 9-1. 9-1. Así es. Entonces, gracias a Dios, por lo menos en eso, en algo le tenemos que ganar a las mujeres. Háblese un poquito, doctora, de ya que estamos hablando de otra llamada. Bueno, adelante, tenemos otra llamada.
El arte de curar, Aló. estamos en el aire. Sí, aló. Sí, buenas. Sí, buena, estoy llamando en el arte de curar para hacerle la pregunta. Yo estoy diagnosticada con fibromialgia, que se confunde mucho con el reumatismo. Sí, lo entendemos, pero ¿cuál es la pregunta? Que hable de eso, de la diferencia que hay entre fibromialgia y Sí, la reumatismo. diferencia entre uno y Será. otro. Ahora Ok. entendí. Doctora, ¿qué le Ya. puede decir al público para que no se confundan como se confundieron con la señora, que parece que le estaban diciendo que era una fibromialgia, era una artritis o al revés? Sí, lo que pasa es que realmente el reumatismo, y me río un poquito, es que eso no existe. Reumatismo son todos los dolores articulares. Bien, las enfermedades realmente tienen su nombre y apellido, artritis reumatoide. Espérese, doctora, no me lleve tan rápido. El reumatismo no existe. No existe. Óigame es un bien, el término, reumatismo no existe. no es un ¿Qué es lo que diagnóstico. existe? Existen un sinnúmero de enfermedades articulares que de hecho tienen su nombre y apellido, como Claro. lo es la artritis Hemos estado reumatoide, hablando de muchas. la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico, entre otras. El reumatismo viene siendo pues cualquier dolor articular. Por lo tanto, no es una enfermedad como tal. Sí, así que si usted dice que tiene reumatismo, es que tiene dolores. Ok, así se entiende. Sí, pues ya la fibromialgia son dolores que realmente son más exacerbados de lo que tú puedes encontrar en un paciente. Es aquel paciente que de por sí tiene algún estrés, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea personal, que realmente el dolor que pueda presentar es más grande de lo que tú esperas en el paciente. Cuando le realizas las analíticas, todo está normal. Cuando le digo Wow. todo, es todo. Ajá, Pero ese pero dolor desde que lo intenso. topas así, pues el paciente brinca para arriba. O sea, es un dolor neuropático muy intenso. Es 10 de 10, como decimos. Así es, y solo de toparlo, no tienes que presionarlo, no tienes que hacerlo duro. Desde que lo topas, el paciente está mucho dolor. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, el arte de curar, estamos en vivo. Se cayó la llamada. No, Usted no se- se cayó. Ah, bueno, pues adelante, aquí estamos. Yo le quería preguntar a la doctora, por ejemplo, a mí de noche me duelen mucho los pies y se me duerme mucho la mano también. Y en la noche. Nada más, bueno, porque en el día estoy ocupada, pero yo quiero saber si una cosa se asocia con la otra, si nada más porque estoy ocupada de día, en la noche estoy descansando en la cama, aparte de que tengo problemas de diabético. No sé si se relaciona ¿Problema de qué? la Diabético. cosa con la misma... Eso anda por una vasculitis, que es lo más probable. Sí, estos pacientes probablemente sea producto también de su misma enfermedad, Sí. que hace muchas neuropatías. Claro que sí. Entonces se inflaman generalmente esta noche porque en el día no sé exactamente a qué se dedica, si el trabajo, si camina mucho y esto, porque ya en la noche ya te reposo. Entonces, pues sí, evidentemente tiene dolor, inflamación y calambre en las manos, hay que ver, porque puede tratarse de una neuropatía diabética más bien. Es probable, la neuropatía diabética es muy frecuente en estos pacientes y sí produce esos síntomas, los calambres, el hormigueo. Así Sienten es. ese hormigueo, ese calambre, esa cosa. Tenemos otra llamada, adelante. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora. Sí. Yo quisiera saber cómo contribuye la degradación crónica de la artritis reumatoide con el aumento de las enfermedades cardiovasculares. Artritis reumatoide y enfermedades cardiovasculares, la asociación. Sí, realmente como enfermedad inflamatoria, los pacientes son más propensos a presentar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que los demás. Porque una enfermedad inflamatoria sistémica. Bueno, usted lo dijo, cuando la doctora utiliza el término sistémico, significa que puede tocar todos los órganos y sistemas. Sistema musculoesquelético, sistema geniturinario, todo, sistema gastrointestinal, o sea, son sistemas. Y el corazón no se va a escapar de esto. Así es. Inclusive en el lupus
tanto el riñón como el pulmón como el corazón son órganos que en un momento son afectados, hasta con pericarditis y todo ese tipo de cosas que hacen esos pacientes. Así es. Que hacen esos pacientes y entonces se ven en muy mal posición. Artritis séptica, doctora, ¿no me ha hablado de la artritis séptica? La artritis séptica la podemos ver o la podemos pensar en un paciente que tenga una articulación que empiece de repente, ese dolor, esa inflamación que no suele mejorar. Bien, a veces el paciente tiene historia que se ha hecho o tuvo un trauma, que tuvo una puerta de entrada donde se entró algún germen que le pudiese ocasionar esto, además de alguna infiltración que se haya colocado y que le haya producido de alguna manera la introducción de algún germen y otras condiciones. Puede verse en varias articulaciones, pero lo más frecuente es que sea en una sola articulación y que ésta esté bastante inflamada. Yo recuerdo que recibí una niña cargada por su padre con una rodilla que era de este tamaño y un dolor que uno dice exquisito, pero de exquisito no tenía nada. Una cosa increíble que no se le podía tocar a la niña. Así es. Le hago la radiografía, le hago tus estudios, le digo, mire, es una artritis séptica que tiene. Y evidentemente, cuando tú haces el diagnóstico correcto y le pones su tratamiento, la mejoría es espectacular. Se habla de séptica porque hay un microorganismo, puede ser un estafilococo, casi siempre que se mete ahí, un estreptococo, cualquiera de esos microorganismos de la piel que pueden penetrar e infectar la cápsula y todo ese tipo de ese tejido que hay ahí, se pone fibroso, después hay pus. Bueno, sepsis es por infección. Entonces estos pacientes se ven de verdad muy mal. Así es. Se ven muy mal. Usted sabe también, doctora, ahorita que decía, yo tuve un caso de un niño que se le diagnosticó ahí una artritis por migratoria. Y tal y como lo dice el libro, usted le hacía así en la muñeca, hacía el dedito y gritaba. Pero también la mejoría tan espectacular que en 48 horas no sentía nada. Luego del tratamiento. O sea, tal y como lo dice en el libro, yo nunca había visto una cosa tan clara. Vive en Estados Unidos actualmente esa persona. Y es así. O sea, que a veces uno ve los pacientes de libro. Bueno, ¿cómo pasa? El diagnóstico es lo más importante, porque una vez tenemos el diagnóstico, pues ahí mismo está el tratamiento y evidentemente pues la mejoría del paciente. Doctora, porque se ha determinado, porque sabemos que el lupus es 9-1 más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero ¿por qué es eso? Bueno, ¿A qué se debe el que sean las mujeres más frecuentes? Bueno, hay muchos estudios que ponen en evidencia el tema hormonal en las mujeres. Es más frecuente en etapa reproductiva. Entonces, por ahí es que sí hay un componente hormonal que puede conllevar a que realmente nosotras tengamos esta desventaja con respecto a ustedes. Bueno, yo digo que una desventaja porque la enfermedad, gracias a Dios que ustedes existen y que mejoran la calidad de vida del paciente que tiene el artritis. Es importante que eso se sepa. Y cabe destacar que el hombre, aún sea menos frecuente, cuando suele tenerlo, es mucho más agresivo. Sí, claro. Así es, mucho más agresivo que las mujeres. O sea, cuando le da duro. Exacto. No hay piedad. O sea, es un paciente en el cual tenemos que nosotros también ser un poquito más agresivos con el tratamiento. Bien. Doctora, ya casi estamos finalizando el espacio, pero antes de eso, yo quiero, y la gente que está llamando quiere saber dónde usted consulta, dónde la ve, su teléfono, y lo he dejado para ahora para que se le quede a la gente. Lugar, fecha, día y teléfono. Ok, yo estoy en el Centro Médico UCE, en el edificio profesional, en la suite 604. Teléfono 829-989-6029. Usted sabe que hay gente que dijeron, muchachos, tráeme el lápiz, espérate que lo voy a anotar. Como ya tienen el lápiz, quiero que me repita el teléfono. Señor, el teléfono no es para dar consulta, es para la cita. Así es. Pero me da consulta por teléfono. En el Centro Médico UCE, en el edificio profesional, en la suite 604, teléfono 829-989-6029. Bien, un mensaje final que usted quiera dar
a esta teleaudiencia. Yo mismo quiero agradecerle porque la verdad que ha sido un tema extraordinariamente bien tratado y hemos podido responder preguntas. Pero yo quiero que usted se dirija como con ese mensaje final a todo el que ha estado viendo este programa en relación a la artritis. Sí, claro. Que es importante ver las características del dolor. Aquellos pacientes que presentan dolor, es importante ver las características del dolor, que traten de no automedicarse, que el diagnóstico a tiempo es muy importante. Ya vemos de que los dolores articulares pueden ser producidos por varios tipos de enfermedades, que no solamente es artritis reumatoidea, de que tenemos otras enfermedades que lo pueden producir, como es la artrosis, la misma osteoporosis, que no hablamos de ella, que inicialmente no produce dolor, pero en pacientes evolucionados sí produce dolor, la artritis por ácido úrico, el lupus, hay muchas otras enfermedades que inicialmente pueden empezar por presentar dolor en las articulaciones, dolor, inflamación. Entonces, un diagnóstico a tiempo para aclarar el diagnóstico y dar el tratamiento oportuno al paciente. Que los remedios caseros antiinflamatorios, si bien es cierto que pueden desinflamar o lo pueden ayudar, no le va a resolver realmente el problema porque es una enfermedad ya pues que tiene un componente genético importante y hay una enfermedad que hay que tratar con otros tipos de medicamentos. Doctora Francesca Álvarez, gracias. Muchísimas gracias por haber venido aquí a contestar esta pregunta. Creo que hemos llenado, ¿verdad?, las expectativas, tremendo programa, y a ustedes, que son los que verdaderamente, para los que hacemos este programa, los anfitriones. Muchísimas gracias por su participación. Desde el Arte de Curar solamente nos despedimos, deseándole que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ricamente, rica y abundantemente. Hasta entonces. Muchas gracias.